Bueno, hay algo que el Señor me llevaba a meditar en esta semana y tiene que ver con el descanso en el Señor, con el aprender realmente a reposar en sus caminos y a soltar nuestra vida en sus manos. Y por supuesto, un personaje que es maravilloso, que reconoce ese descanso en Dios, es David en la palabra de Dios. Él escribe el Salmo 23, que todos conocemos, y es el salmo que dice: Jehová es mi pastor. Pero hay una diferencia entre conocimiento y otra cosa es revelación. Cuando tú recibes revelación, la palabra de Dios adquiere una dimensión profunda en tu relación con el Señor. Y quiero que esto sea revelación, más que conocimiento, más que información. El Salmo 23 fue escrito por David, es un testimonio personal de él. Sabemos que de la vida de David inició cuidando ovejas por allá en el campo y pasó toda una serie de pruebas, de desafíos, de victorias hasta llegar a ser rey. Y en medio de esto vemos cómo él finalmente escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 23, donde él coloca la imagen del pastor y sus ovejas para expresar esa relación íntima entre Dios y su pueblo. El Salmo 23, yo sé que incluso hay algunos que se lo saben de memoria. Dice: Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí tenemos a David, alguien al que la palabra de Dios dice que tenía un corazón conforme al Señor, que agradaba al Señor, su forma en la que se relacionaba, y encuentra David a Dios como su pastor. Es decir, encuentra en Dios su seguridad, su provisión, su dirección, su restauración, su consuelo, su esperanza. Entonces quiero compartir un mensaje titulado El pastor y las ovejas. ¿De qué vamos a hablar? Del pastor y las ovejas. ¿Cuántos se consideran ovejitas en este lugar? Yo mismo me considero ovejita porque mi Señor es mi pastor, el pastor de pastores. Vamos a orar para poner este mensaje en manos de Él. Señor, amado Rey, en este día, Señor, hoy te pido de manera especial que cada uno de los que escucha este mensaje pueda declarar de forma reveladora, Señor, que tú eres su pastor. Hoy te pido de manera especial, Señor, que ese descanso y esa revelación, esa verdad que encontró David en su corazón, sea viva en cada uno de nosotros. Que no sea palabra muerta, sino palabra viva, Señor. Y que podamos decir: hoy, Jehová, tú eres nuestro pastor, Dios. Te doy gracias por tu palabra y pido que la bendigas y la respaldes con la presencia y el mover de tu Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor hoy nos dice: amén. El pastor y las ovejas. Tenemos una imagen muy tradicional aquí. El cuidado del pastor sobre sus ovejas. Y es que las ovejas tienen tres características de las que voy a hablar, que hace importante que entendamos nosotros también como pueblo de Dios qué características hay en nosotros como ovejas. Y la primera es que las ovejas no pueden orientarse solas. Digamos eso, las ovejas no pueden orientarse solas. La oveja es un animal muy social que vive en rebaños, ¿cierto? Crea vínculos afectivos con otras ovejas y aprenden a depender de la comunidad. Es natural en la oveja vivir en comunidad. Ahora, si se alejan del rebaño, las ovejas se desorientan fácilmente. Esto es real, estamos hablando del animal. Es decir, sin pastor y sin su rebaño, ellas se pierden.
Eso ilustra esa dependencia de Dios, esa necesidad en nosotros de tener a un pastor y de ser realmente un rebaño, de ser una iglesia que dependa de ese pastor. En la palabra de Dios en Números 27 encontramos cómo Moisés reconoce que el pueblo necesita la dirección de un pastor. Dice la escritura, Números 27, versos 16-17, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Verso 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Es decir, desde el principio ya el Señor estaba revelando a Moisés esa necesidad de pueblo como pueblo, de tener un pastor que nos guíe, que nos direccione. Tenemos también esa anunciación profética de la venida de Cristo como nuestro buen pastor. Desde el Antiguo Testamento ya se está anunciando que va a venir un pastor perfecto que es puesto sobre su iglesia para la orientación de las ovejas. Ahora, en el capítulo 53 de Isaías encontramos también una alegoría a la situación de nosotros como ovejas perdidas, como pueblo descarriado, como pueblo sin pastor. Venimos en Isaías 53, nos dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Así que tenemos aquí una figura escrita siglos atrás de la venida de Cristo que está anunciando la venida del Señor, nuestra condición caída al estar separados de Dios. Isaías se le llama el Evangelio según Isaías, especialmente en este pasaje, este capítulo. Y está profetizando ese sacrificio de Cristo, ese sacrificio de ese Mesías prometido, ese siervo sufriente que va a venir a rescatarnos. Y habla de la humanidad presentada como ovejas perdidas. Dice todos nosotros. Romanos también dice: por cuanto todos hemos pecado, todos nos hemos alejado de Dios. Es la naturaleza caída del hombre. Estamos distantes y necesitamos un pastor. ¿Cuántos saben que necesitamos un pastor? Amén. Nos hemos extraviado ¿en qué? En nuestra rebelión, en nuestro camino errado. Y aparece Cristo en el centro, en ese intercambio donde Él paga nuestros pecados para volver a restituir nuestra relación y nuestro cuidado con Dios. Sin un Salvador, sin un pastor, estamos perdidos, estamos desorientados. Hay un experimento humano que se ha hecho con personas, se hizo una investigación acerca de cómo funciona el cerebro humano. Y específicamente respecto a cómo nos orientamos, cómo sabemos cómo nos desplazamos. Y una de las conclusiones a las que se llegaba con esta investigación es que si no existen puntos de referencia externos a nosotros terminamos perdidos. Es decir, las personas empiezan a caminar en círculos cuando no tienen una referencia externa por medio de la cual desplazarse. Y ocurre, en algunos artículos hablaban, por ejemplo, del desierto del Sahara, cuando turistas de pronto caminan en el Sahara, de repente se encuentran caminando en círculos durante horas, porque sencillamente no tienen referencias visuales con las cuales desplazarse. Entonces es parte natural del ser humano de necesitar una referencia externa para ubicarse. No estamos diseñados para orientarnos sin ninguna referencia. Si no hay una referencia, nos perdemos. Ahora, nuestra alma sin Dios también está perdida. Dios necesita ser parte de nuestra vida como pastor y como referencia para guiarnos a través de nuestras vidas. Dios es nuestra referencia. Y un alma sin Dios sencillamente, ¿qué pasa? Se pierde, se desubica, termina viviendo y andando en círculos. No estamos diseñados para caminar sin nuestro pastor. Y podemos llegar a sentirnos perdidos. No sé si ha habido momentos en tu vida donde te has sentido perdido, pero instantes donde uno siente que
que hubo confusión en algún momento o que hubo una decepción y nos encontramos quizás en un instante donde no está claro el norte o donde hay una decisión difícil que uno no sabe exactamente en qué dirección ir. Y es donde el pastor de pastores entra a darnos su voz, a darnos su palabra. Podemos ser creyentes nuevos en la iglesia y a veces sentirnos desorientados, no tener claro qué es lo que está pasando, cómo Dios se está moviendo en nuestra vida. Y de ahí es importante entender que Dios usa en su labor como pastor la iglesia también para el cuidado de nuestras propias vidas, porque podemos llegar a sentirnos desorientados. Por eso pertenecer a una iglesia es importante. Participar activamente en reuniones de la iglesia es importante. Participar de los devocionales es importante. Ser parte de una formación y un crecimiento en un discipulado es importante porque eso nos da la dirección de Dios. Y a veces podemos tener incluso años de vida cristiana. Y aún teniendo años de vida cristiana, si dejamos de mirar a Cristo, nos vamos a perder. Nos vamos a desorientar. Por eso es importante tener una relación y mirar a Cristo. Podemos llegar a desorientarnos incluso como padres en la crianza de nuestros hijos. Podemos perder el rumbo familiar. Si no tenemos una guía, si no tenemos la palabra del Señor, la palabra de nuestro pastor, nos perdemos. Si no cuidamos el altar familiar en casa, los tiempos para Dios, podemos perder el rumbo. ¿Sí estamos de acuerdo? Educar a nuestros hijos hoy en día en el mundo de hoy es la locura porque hay mucha desorientación. Necesitamos la orientación de un pastor, de un Dios que guíe el modelo de lo que realmente es una vida conforme al diseño y al corazón de Dios. Si no tenemos ese modelo familiar en casa, sencillamente no solamente nosotros nos vamos a perder, se van a perder nuestros hijos. Y yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo quiero que ellos sean guiados por el Señor, por el pastor de pastores. Y en el mundo de hoy, si tú miras afuera, hay muchas vidas perdidas también. La realidad de lo que está expresando la palabra es que el mundo está caído. Hay vidas que no tienen claro el conocimiento ni el camino de Cristo. Y es la iglesia la que lleva la portavoz de la esperanza y los mensajes de salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Entonces lo primero que debemos entender como ovejas es que no podemos orientarnos solas, que necesitamos a ese pastor de pastores. Es parte de nuestra naturaleza. Ahora, una oveja también, segundo punto, una oveja es vulnerable. Dígale a alguien al lado, tú eres vulnerable. Y hay un diálogo entre David y Saúl, donde David estaba por enfrentar a Goliat. Y David empieza a contarle a Saúl lo que él hacía cuando cuidaba las ovejas, ¿recuerdan? Y eran esos momentos donde a David nadie lo veía, donde nadie conocía de David. Él allá en su cuidado, en el cuidado como pastor, se dedicaba a eso. Y le cuenta David a Saúl en 1 Samuel capítulo 17, verso 34, le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Esta es una imagen clara de la vulnerabilidad de las ovejas. Es una imagen clara donde se ve el pastor protegiendo a sus ovejas. Ahora, si tú miras una oveja no tiene garras, una oveja no tiene colmillos grandes, una oveja es un animal que generalmente no es muy veloz por naturaleza, se mueve lento. Es un animal que cuando llega el lobo, cuando llega el león, realmente se ve expuesto. Y la defensa de la oveja es la presencia del pastor. Cuando la oveja está aislada, la oveja está más vulnerable. Es la presencia del pastor la que está cuidando su oveja. Y los enemigos para las ovejas son reales, así como los enemigos para nosotros son reales. No son seres imaginarios, son enemigos que amenazan nuestra vida.
Y la palabra del Señor nos habla en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que somos vulnerables y el enemigo, Satanás, está buscando a quien devorar, al que ande por ahí distraído, al que busca alejarse del rebaño. El enemigo intencionalmente está buscando aislarnos, dividirnos, devorarnos. Y existen pruebas por las que nosotros atravesamos en nuestra vida. Pruebas que a veces son leones, pruebas que a veces son osos, son cosas fuertes, difíciles. Y el pastor de pastores es el que viene y nos defiende. Pero también hay cosas pequeñas, a veces hay tentaciones sutiles, peligros disfrazados, ocultos, aburrimiento. El enemigo también está al acecho del que se duerme. Entonces debemos ser muy conscientes de nuestra vulnerabilidad también como ovejas. No podemos subestimar al enemigo. Dile a alguien ahí, no subestimes al enemigo. Él va a atacarnos cuando estemos distraídos. Él va a atacarnos cuando estemos dormidos, cuando nos alejemos, cuando nos enfriemos en los caminos del Señor. Y no podemos subestimar esa vulnerabilidad en nosotros. No podemos distanciarnos del redil ni del cuidado del pastor. Debemos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestros lados flacos, nuestros lados débiles, nuestro talón de Aquiles, los lugares donde espiritualmente sabe el enemigo que puede tocarnos y nos puede desarticular. El Señor nos hace ese llamado a cuidarnos. Nosotros como pastores, la palabra lo dice, herirás al pastor y las ovejas serán dispersas. Yo tengo que cuidarme porque también soy vulnerable, aún siendo pastor. Y todos nosotros somos ovejas, me incluyo dentro del rebaño. El mismo Señor se hizo oveja. Así que no podemos subestimar esa imperfección o nuestra distancia cuando la tomamos, o esos momentos en los que somos vulnerables o expuestos. Debemos aprender a depender del cuidado de Dios. Hay una escritora, se llama Brené Brown, es una académica, escritora estadounidense, y ella en investigación es maestra en la Universidad de Houston y tiene un estudio sobre la vulnerabilidad. Encontraba algo interesante que ella decía, la verdadera valentía no reside en la seguridad o la ausencia de defectos, sino en la capacidad de exponerse con autenticidad, abrazando las propias vulnerabilidades e imperfecciones. Ahora, esto paradójicamente, dice ella, es lo que nos permite conectar profundamente con otros y vivir en plenitud. ¿A cuánto les cuesta a veces ser vulnerables? ¿A cuánto les cuesta a veces reconocer que algo les cuesta, o reconocer que algo les duele, o reconocer que algo los lastima? Esa vulnerabilidad. Han hecho aquí un estudio, esta señora hizo ese estudio, y rescato de ese estudio esa necesidad en nosotros de ser honestos con nuestra fragilidad. Somos ovejas, y las ovejas tienen características frágiles, requieren un pastor, y somos vulnerables. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Algunos no se siente vulnerable, algunos jamás se ha lastimado y no le duele nada. Todos tenemos algo de vulnerables. Llega el frío de invierno y nos sentimos desanimados. Llega el sol del verano y nos quemamos. Somos vulnerables, salimos de camping, nos pica un mosquito, nos pica una araña, algo pasa. Cualquier cosa nos enferma. Entra un virus en el cuerpo, una alergia, una infección, nos duele el cuerpo, pasan los años, luego perdemos equilibrio, nos caemos. Si de repente hay un familiar herido, nos herimos, nos lastima, nos preocupa. Somos vulnerables, tenemos muchas cualidades vulnerables. Nos hieren las palabras de otros, nos lastiman, quizás las mentiras también de otros. Nos hiere el rechazo cuando no nos aceptan, nos hiere una decepción, nos hiere llegar a tener un hijo perdido, un hijo pródigo, nos lastima en nuestro corazón como padres. Somos vulnerables.
Emocionalmente somos vulnerables. Tú dile a una mujer alguna opinión negativa respecto a su cuerpo y vas a ver cuán vulnerables son. Háblale a un joven en su adolescencia respecto a una opinión social y se vuelve para ellos un peso que los aplasta. La vulnerabilidad es real. Nos podemos llegar a callar, a aislarnos o intimidarnos por eso. Somos vulnerables. Y reconocer la vulnerabilidad no significa que somos débiles. Es decir, la vulnerabilidad, reconocer la vulnerabilidad no te hace necesariamente una persona débil. Es decir, el problema en esencia no es reconocer que eres una oveja. Ese no es el problema. El problema es intentar vivir tu vida y nuestra vida sin un pastor. Ese es el problema. Porque todo lo que podamos tener a nivel de vulnerabilidad se puede llevar a Dios, se puede trabajar con Dios, se puede sanar con Dios. Toda necesidad en nuestro interior puede ser consultada, sanada, restaurada en el Señor. Es el cuidado de Dios, el cuidado del pastor. Nuestras vulnerabilidades, lo que finalmente nos está llevando a ver y a reconocer, es nuestra necesidad de Dios. Amén. No podemos vivir sin el pastor, no podemos vivir alejados del rebaño sin buscar ese cuidado. Cuando nos alejamos de Dios, nuestras heridas y nuestras vulnerabilidades y debilidades se vuelven las oportunidades para que el enemigo venga y haga lo que él tiene en mente. Por eso es importante estar cerca de Dios. Todas las debilidades de nuestro carácter, nuestra inseguridad, nuestro orgullo oculto, nuestra autojustificación, nuestro pecado van a ser los puntos débiles que el enemigo va a buscar para llegar y sacarte. Pero al mismo tiempo está la cara de la fe que debemos tener, como David la llegó a desarrollar. La cara que dice: Jehová es mi pastor. La cara que dice: Señor, tú me guardas, tú me protejas. Y así como David enfrentó el peligro y enfrentó el oso y enfrentó el león para defender a sus ovejas, el Señor enfrentó la cruz y no salió corriendo, no le huyó a la cruz. Al contrario, dio todo de sí, enfrentó la cruz para salvar nuestra vida, para rescatarnos como ovejas perdidas. Amén. Así que tenemos esta imagen del pastor y las ovejas. Y el tercer punto que quiero hablar de las ovejas es que las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Cuántos saben eso? Las ovejas tienen un oído tremendo, tienen una capacidad muy sensible de diferenciar cuando, así hayan varios ruidos, cuando la voz del pastor las está llamando. Ellas reconocen audiblemente. Justamente en Palestina los pastores guían al rebaño con su voz, así lo hacen. Y las voces adicionales que están alrededor son ignoradas. Es como cuando tú pones de pronto un ringtone especial para cuando te llama alguien que tú sabes que es esa persona, y le pones un ringtone diferente. Apenas escuchas el ringtone, tú dices: me está llamando mi mamá, o me está llamando mi hijo, o me está llamando, sí, porque automáticamente tú ya diferencias ese sonido y sabes que responde a una persona específica. Entonces, si la persona te llama sin ni siquiera mirar el celular, ya sabes quién es y ya sabes que te está llamando. El problema es que nosotros a veces, humanamente, espiritualmente, no tenemos nuestro oído tan desarrollado y no separamos la voz de Dios de otros sonidos o de otras voces. Justamente cuando hablamos de la historia, cuando Dios le habla al joven Samuel, Dios le habla 3 veces a Samuel. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Dios le habla 3 veces a Samuel. Y Samuel dice la palabra que él escucha la voz esas 3 veces, pero dice la escritura que Samuel no había conocido aún a Jehová y que ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Observen, una cosa es saber, otra cosa es revelación. Una cosa es conocimiento, otra cosa es revelación. Saber que es Dios el que te está hablando. Él escuchaba la voz, pero no la reconocía. Él no había conocido a Dios.
porque no diferenciaba precisamente, ¿por qué no diferenciaba la voz? Porque no conocía al Señor. Ahora, por tercera vez el Señor se dirige a Samuel. En 1 Samuel 3:10 leemos: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hasta este momento él pudo diferenciar la voz de Dios. Y muchas veces nos pasa que nosotros, puede Dios estarnos hablando. Tú puedes decir: yo escucho una prédica, yo leí la palabra, tuve esta situación, pero no sabemos diferenciar cuando la voz llega. ¿Y por qué? Porque no estás conociendo al pastor, no estás conociendo la voz del pastor. Cuando sabes que es la voz de Dios para tu vida, tú dices: Dios me está llamando o Dios me está hablando. Por eso hay personas que me encanta esa locura de los cristianos: el Señor me habló. Hay gente en el mundo que dice: ¿cómo Dios te habla a ti? Cuando tú conoces a tu pastor, tú sabes que Dios te está hablando. Amén. Dile al que tienes ahí cerquita, dile: Dios te está hablando. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: el oído del alma está hecho para una sola frecuencia, la de su pastor, el Señor. Y Juan 10, 27, 29 también nos dice la palabra, el Señor Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten que pertenecen al rebaño del Señor en este lugar? Amén. Eso es lo que el Señor se gloría, se alegra, pertenecer, decir: Señor, yo soy tu oveja, Jehová es mi pastor, Él me está cuidando. Ahora, no todas las ovejas responden igual. No todas las ovejas responden a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque aún no le pertenecen. Cuando nosotros conocemos al Señor, pasamos a pertenecerle a Él, pasamos a ser parte de su rebaño. Aquí, ¿qué estaba pasando en esta escena? Los fariseos estaban escuchando al Señor Jesús, pero no le creían, no lo conocían. No había revelación de quién era la persona de Jesús en ese momento para ellos. Y por eso es que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así que escuchar a Cristo no es solamente oír la palabra, o oír la voz, o oír una predicación, un mensaje. Escuchar a Cristo es reconocer quién es Él. Cuando tú sabes que la voz viene de tu Señor y sabes quién es ese Rey de Reyes, ese Pastor de pastores, Señor de señores, tú sabes quién es Él, tú dices: Dios me está hablando, mi pastor me está hablando, el Señor se está dirigiendo a mí. Entonces tú ves claramente que no es un asunto solo de escuchar, es un asunto de reconocer la naturaleza de Dios, la naturaleza del pastor, cómo es su autoridad, cómo es su corazón, su amor, cómo es su dirección. Y en la medida que tú conoces a tu Señor, la voz de Dios se hace más clara. Es el alma que está buscando escuchar esa voz. Produce confianza, produce paz, produce dirección. Hay una película que me gusta mucho, se llama El discurso del rey. ¿Alguno la ha visto? El discurso del rey. ¿No? Bueno, interesante. Es una película que habla de un evento que sucedió hacia 1925. Está el rey Jorge V, que reinaba en ese momento, dicen, hasta sobre una cuarta parte de la población mundial. Inglaterra, era el rey de Inglaterra, se encontraba en guerra contra Alemania. Y el pueblo necesitaba un rey en el cual confiar. El pueblo necesitaba una voz para escuchar. Así que el rey necesitaba enviar un mensaje. Y en ese instante, en ese tiempo, estaban en los principios de la radio, cuando la radio empezó a transmitirse a nivel mundial. Y el rey encomienda a su hijo, el duque de York, que tenía una característica particular, y era que era tartamudo. Así que le costaba muchísimo
hablar en público. Sentía un pánico terrible y tratar de llevar, además de eso, en una situación tan compleja, la voz del rey era algo que iba a ser todo un proceso para él. Así que él termina entrando en terapias y empieza a tener sesiones para prepararse para ese momento en la que pudiera transmitir su voz y su discurso llegara a todo el pueblo de Inglaterra. Él tiene que transmitir su voz a 59 colonias británicas y prácticamente a todo el mundo. En medio de crisis, en medio de guerra, un momento en que la voz era importante, era vital para el corazón del pueblo. Ahora, cuando yo veo esto, es que, finalmente logra transmitir, su voz es escuchada y su discurso llega. Y cuando yo pienso un poco en esto de la voz, hay tiempos de guerra en nuestra vida donde nosotros estamos viviendo batallas de muchas maneras, por 1000 cosas, sean pérdidas, sea familia, sean niños, sea casa, sea trabajo, sean frustraciones, luchas del matrimonio, con la familia. Necesitamos oír la voz del Rey. Amén. Necesitamos escucharla. Necesitamos una voz de un Rey que podamos confiar. Y el Rey Jesús quiere enviar su mensaje y usa a sus hijos, usa a su iglesia, usa los embajadores del reino aquí en la tierra para transmitir su voz, para llevar su palabra, para traer su mensaje. Usa un podcast, usa una predicación, usa un tartamudo e incluso dice el Señor que si tú no hablas, Él usaría hasta las piedras, porque Dios quiere hablar a nuestro corazón, quiere llegar a nuestros oídos y es un mensaje que va a todo el mundo. Y a veces Dios tiene que insistir varias veces, porque muchos no diferencian la voz del Señor de otras voces, el ruido del mundo, porque sencillamente no lo conocen. Entonces nosotros debemos entender que en la medida que conocemos de Dios, la voz de Dios va a ser mucho más clara para nosotros. No todas las voces merecen ser oídas. Hay mucho ruido en el mundo el día de hoy. Más hoy en internet, que cualquier cosa es publicada en internet, cualquier publicación, cualquier podcast de cualquier tema. Y podemos reconocer que hay muchas de esas voces que son voces sin amor, que son voces simplemente como metal que resuena, como címbalo que retiñe, como campanas desafinadas, que solo hacen ruido y que perturban la voz de Dios para nuestro corazón. Perturban el ambiente espiritual. Yo me he encontrado a veces con personas que su mensaje es gritando, su mensaje es hablando fuerte y a veces dentro de todo eso que dicen, uno dice, hombre, porque una persona hable fuerte o grite no significa que sus palabras sean más sabias, que sus palabras sean más claras. Muchas veces detrás de eso hay necedad, hay ignorancia. Y por eso necesitamos tener ese corazón sensible para escuchar la voz de Dios y saberla diferenciar. Saber cuándo Dios es el que me está hablando, cuándo viene de Él, cuándo la voz viene de Cristo para nuestra vida, de nuestro pastor. La voz de Cristo es una voz llena de amor, es una voz que produce en nosotros paz, que produce compasión, que produce un deseo de reconciliación, que produce en nosotros el movernos hacia la bondad, el movernos hacia el servir a otros, hacia perdonar. Esa es la voz que debemos aprender a escuchar, la voz de Cristo. Así que estamos hablando del pastor y las ovejas. ¿Cuántos son ovejas en este lugar? Amén. Las ovejas no pueden orientarse solas, las ovejas son vulnerables, las ovejas reconocen la voz del pastor y por eso necesitamos de Dios. Porque su voluntad siempre ha sido el llegar a nuestro corazón. Su voluntad siempre ha sido el llegar a cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El gran pastor, nuestro Señor Jesús, tomó la decisión de hacerse cordero en sí mismo. Volverse una ovejita como cada uno de nosotros, adoptar nuestra fragilidad y nuestra naturaleza humana. Y con su amor, siendo oveja, da su vida.
Es por eso que en Juan 1:29 leemos: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo iba apuntando al sacrificio del Señor. Él viene a sufrir y a tomar el lugar de la oveja descarriada. Él viene a derramar su sangre por cada una de esas ovejas perdidas que eres tú y que soy yo. Él viene a hacer su sacrificio por su redil para volver a llamarlos nuevamente a su casa. Él viene a mostrarte que Él sigue cuidando de ti, que Él sigue detrás de ti, amándote a ti, que estuvo dispuesto a dar su vida y a colocar todo por ti, para que tú vuelvas al camino, para que vuelvas a acercarte nuevamente a su corazón. Él vino con amor a adoptar nuevamente nuestra vida, a adoptarte a ti. Y por eso es que vemos en Apocalipsis, y con esta palabra quiero cerrar. En Apocalipsis nos dice la Escritura que los seres vivientes y los 24 ancianos y ángeles alrededor del trono se les oirá decir: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero invitarte a ponerte de pie un instante. Y te quiero invitar a repetir después de mí lo siguiente. Quizás lo has escuchado muchas veces, pero quisiera que lo dijeras de una forma profunda, reconociendo que somos ovejas y reconociendo que necesitamos al Señor como nuestro pastor. Te invito a repetir después de mí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Jesús, como las ovejas de tu redil, Señor. Hoy reconozco, Señor, mi debilidad. Hoy reconozco mi fragilidad. Hoy reconozco que te necesito, Jesús. Perdóname si a veces me has llamado 1, 2, 3 veces, Señor, y ha sido mi oído el que se ha cerrado, que no has sabido diferenciar tu voz de otras, Señor. Padre, hoy quiero correr a ti, Señor. Hoy quiero volver nuevamente al cuidado tuyo, Señor, porque tú eres mi pastor, Señor. Hoy te pido, Señor, que infundas aliento, que me guardes del enemigo, que me protejas. Hoy quiero ser parte de lo que tú has planeado para mí, Señor. Quiero tu dirección, Señor. Que tu vara, tu autoridad, tu cayado, Señor, hoy infunda aliento sobre mi vida, Señor. Me levante nuevamente a ese descanso sobrenatural, Señor. Padre, hoy me acerco a ti, así como el corazón de David un día en su vida te reconoció a ti como el pastor. Hoy quiero, Señor, Padre, así no importa el momento que viva, así si estoy pastoreando en un campo, o si ya estoy como una bendición, como un rey, Señor, Padre, o si estoy en medio del proceso, hoy quiero reconocerte como mi pastor, Señor, porque eres tú quien me lleva. Hoy quiero saber, Señor, que así como tu palabra me dice que Samuel, Señor, te
te conoció y reconoció tu voz. Hoy quiero conocerte. Dile: quiero conocerte como mi pastor. Quiero conocerte como aquel que me guía, que me orienta. Y quiero esa sensibilidad a tu voz, Señor, para diferenciar esas voces del mundo, que lo único que traen es distracción y engaño, Señor. Y quiero ser tu ovejita, quiero ser el que cuidas, el que apacientas, el que llevas a esos lugares de pastos, Dios, a esos lugares de abundancia donde mi alma descansa, donde mi corazón, Señor, se regocija en ti, Señor. Y date un momento para descansar en Él. Hoy iniciamos con una alabanza que nos decía: quieto estaré, yo sé que tú eres Dios. Yo te diría: quietos estamos, Señor, porque sabemos que tú nos estás cuidando, que tú eres nuestro pastor, Señor. Vamos a adorar al Señor en esta mañana y darnos un instante en esa intimidad. Vamos a adorarle como su rebaño, como su iglesia, a ese pastor que nos ama y que dio su vida por cada uno de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.